Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta entrega de El Repaso correspondiente a esta semana. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Manzueta e Israel Figueroa con ustedes. ¿Qué tal? Hola, hola, saludos mis amigos, muy buenas noches, qué bueno que están ahí, qué bueno que disfrutan del contenido que con tanto cariño preparamos para cada uno de ustedes. Muchas informaciones en esta semana. Mucho contenido. Mucho contenido, buenas entrevistas que estaremos compartiendo en el día de hoy. El caso Medusa, tenemos que hablar de eso. De extinción de dominio. Extinción de dominio, señores, todavía yo estoy en el asombro con Medusa. Pero no, vamos a hablar, increíble. Vamos a detallarlo más adelante. Yo pensaba que habíamos perdido la capacidad de asombro, pero no. Es difícil. Podemos seguir asombrándonos todavía. Así es, ¿viste cómo le suspendieron una licitación a educación? De también, unos milloncitos, ¿cómo? Sí, también. Es difícil. Y la ley de extinción de dominio que fue aprobada por fin. Hay una gente nerviosa, otros que están tranquilos, pero bueno. Una pausa y luego continuamos con más de El Repaso. No se muevan. Televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado, todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en El Repaso. Y nosotros, Maxi y yo, estamos aterrados, casi como toda la población, viendo lo que ha estado saliendo del expediente Medusa. Si es verdad, eso es muy grave. Si no es verdad, también sigue siendo muy grave. Todavía. Y si hay un 10% de eso que es verdad, es gravísimo como quiera. Entonces, para hablar de eso, tenemos a Joseph Abreu, a quien damos la bienvenida, quien es el coordinador general de Participación Ciudadana. Y de inmediato queremos saber la posición de Participación Ciudadana en todo este panorama, porque uno quiere como darle seguimiento a Medusa, pero antes hubo un pulpo. Sí. Y después hay un coral. Y después un coral 5G. ¿Qué es lo que está pasando? Pero antes, buenas noches. Lo que pasa es que Israel entra así. Sí, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Maxi, Israel. Y muchísimas gracias a todos los televidentes de ustedes por prestarnos atención esta noche. Ahora sí, arrancamos. Listo. De que entramos en materia. Entonces, el caso Medusa. El caso Medusa, a nosotros, como explicamos en nuestro comunicado, es un caso que ha estremecido a la sociedad dominicana. Ha despertado la capacidad de asombro incluso de la misma Procuraduría, quien ha planteado en la investigación que el caso está más allá de todas las premisas que ellos habían previsto. Alabado sea el Señor. O sea, estamos hablando de que es un caso de una magnitud impresionante que reúne dentro del mismo todas las modalidades de corrupciones posibles. Sí. Todas. Desde... Eso es mucho. Estamos hablando de la corrupción de sobrevaluación de obra, de soborno. Estamos hablando de contratación de personas para quitarle una parte del salario. El uso de los recursos en su beneficio personal. Directamente, el uso de los recursos en el uso directo. O sea, estamos hablando de licitaciones de materiales de construcción que eran entregados directamente. No, es una pero también barbaridad. estamos hablando de sobornos donde se le menciona el expediente, donde se le pagaba la remodelación de una villa al ex procurador a cambio de una obra, un contrato, de la asignación de una obra y un contrato. O sea, estamos hablando de que todas las modalidades de corrupción posible están concentradas. No, y espeluznante la información que sale de que las licitaciones abrían los sobres en la noche para luego decirle a otro, aprueba, no, hazlo de esta manera. Eso hazlo de un monto menor porque hay fulano que está estableciendo este monto y así tú no vas a ganar si lo mantienes. Comidas podridas, las cárceles ya entregadas también, o sea... No, y que indicaban que iban a entregar algo y entregaban o menos, o no entregaban la misma calidad de lo... Hay quienes se quejan de que no se ha llevado el debido proceso. ¿En qué sentido lo dicen? En que estas informaciones han salido a la luz pública, pero muchos de los imputados no han recibido una acusación.
Sobre la notificación formal. Ajá. Bueno, esto ya ha ocurrido en otros casos. Yo entiendo que en un principio de transparencia esto no, al contrario, le beneficia más, porque si ustedes no saben que ese expediente de 12.000 páginas tiene un plazo de 5 días para darle respuesta a la defensa. Pues, obviamente, por la naturaleza No, la del complejidad, expediente, claro, hay que... pueden lograr un mayor plazo con el juez, y entre otras facilidades, pero esto de alguna manera beneficia a la defensa, que tiene a mano, antes de que comience a correr el plazo con la notificación formal, tienen a mano la acusación y pueden ir trabajando en la preparación de los escritos de defensa. Entonces, yo entiendo que no veo una violación específica de la ley. Okay. Es una acusación que se va a dar a conocer independientemente, es de orden público, se va a dar a conocer cuando se notifique formalmente. Okay. Y el hecho de que se dé a conocer antes de que se notifique, como le indiqué, solo va a beneficiar a la preparación. Hay dos cosas que en este caso llaman poderosamente la atención. Primero, estamos acostumbrados siempre a que sean los políticos a quienes se les vinculen a este tipo de expedientes. Pero a mí me preocupa la cantidad de personas que están involucradas ahí y que en determinado momento hay que llevarla al banquillo ante un juez. ¿Cómo se va a manejar todo esto? Es lo que me preocupa. ¿Se podrían cumplir con los plazos establecidos? Esto no podría ser una retranca para que muchos de ellos tal vez salgan sin tener que ser condenados. La dimensión de esta acusación hay que verla en el contexto de la estrategia del Ministerio Público. 12.000 y pico de páginas de acusación contra 1.000 y pico de pruebas documentales incluidas. Hay que entender que este expediente va a un juicio preliminar. Ese juicio preliminar es un juicio al expediente, a las pruebas, donde el juez va a valorar la acusación, va a valorar las pruebas, va a ver si se reunieron con la calidad, con el debido proceso, se reunieron con la legalidad que manda, va a descartar muchas de estas pruebas por ser redundantes, va probablemente a descartar algunos de los implicados, y probablemente se pudieran incluir otros, dependiendo que decida el Ministerio Público en ese interín. Entonces, hay más de 42 personas físicas acusadas. O sea, cuando tú dices, bueno, hay tan multiplicidad de personas y empresas que probablemente la cantidad de pruebas y que son hechos que hay que mencionarlo independientemente de puede desbordar la capacidad. Entonces, del tribunal. También parte de la estrategia del Ministerio Público es lograr los testigos a cargo y que las personas que se vean ya con la prueba que simplemente van a tener una condena, cooperen. Entonces todo esto es parte de una estrategia global que va a representar, a lo mejor el juicio final no tenga esa cantidad de pruebas que se sometieron, ni esa cantidad de acusados, sino que ahí se lleguen a acuerdo con algunos. Y yo creo que se pudieran llegar a acuerdo, porque si bien son hechos terribles, ya de hecho se están llegando a acuerdos y se han recuperado más de 800 millones de pesos. Pero cuando tú te pones a ver el expediente y la acusación, o sea, todos sabemos, hemos visto en los casos de corrupción anterior, que a veces ni siquiera era posible hacer negocio con el Estado si tú no entrabas en la trama. Si tú no la haces por ahí, entonces, pero si tú razonas como empresario y dices, yo voy a entrar a una licitación, me hacen esta oferta y yo no estoy de acuerdo, bueno, pues déjame denunciarla. ¿Contra quién la denuncio? No, contra el mismo Estado, contra lo mismo con el Ministerio Público que te está haciendo la oferta. O sea, ¿dónde tú tienes la vía recursiva? Entonces, de alguna manera, tú puedes, obviamente, donde los casos más graves, lograr como estrategia general, ¿verdad? Tú puedes en los casos más graves someter y lograr una sentencia global, pero en otros casos, tal vez convenga más a la ciudadanía que se recupere los bienes, se llegue a un acuerdo para lograr una mayor fortaleza contra el responsable principal y los responsables principales y los que lo apadrinaban. La falta de recursos, que siempre es algo de lo que hemos venido hablando, y el que ha hecho periodismo sabe que todos los años es lo mismo. Siempre se le pregunta al presidente de la Suprema qué es lo que pasa con los recursos que se le acortan al Ministerio Público. Exacto. Entonces, esta parte también me preocupa. No tenemos los recursos necesarios tal vez para realizar investigaciones mucho más profundas que también se necesitan para este tipo de casos. Ahora usted señalaba de que hay unos 800 millones de pesos que ya se dieron. ¿Se puede destinar esos recursos para esto? Todavía no, porque todavía no hay una sentencia, no hay ni siquiera ha iniciado el juicio de fondo, por lo tanto son negociaciones preliminares.
Ya después se verán cuando los acuerdos sean homologados y el juicio sea aceptado, entonces ya a partir de ahí sí pueden disponer el Ministerio Público como establece la ley en base a la distribución. Y sí me gustaría puntualizar sobre este caso, sobre la dimensión de este caso, que como le dije, es uno de los, probablemente el más grande caso de corrupción por la multiplicidad de delitos, pero llama mucho la atención también este caso, porque el alcance que tuvo, o sea, manda una señal de la penetración que tuvo la corrupción y el crimen organizado, que el máximo órgano persecutor que estaba encaminado a perseguir estos delitos fue contaminado hasta su cabeza principal. Y más allá, porque el mismo expediente hace referencia de comentarios de que estoy recibiendo presión de Casa Grande. Sí. ¿Quién es Casa Grande? Sí. Entonces estamos hablando de que tendrá que explicar eso. de que hay muchos elementos que dan señal de que este señor actuaba también con una protección fuera de lo común. ¿Cuántas veces Participación Ciudadana le recomendó al expresidente Medina la destitución de Jan Alain? Bueno, de la destitución desde los casos de escuchas a periodistas y que salieron a la luz pública en el transcurso de violación al debido proceso, denuncias que habíamos recibido de personas que habían sido, o sea, no sé si ustedes recuerdan un caso de un señor que por una discusión entre los hijos fue sometido a la justicia por Jan Alain Rodríguez y también planteó una denuncia, no recuerdo el nombre ahora. O sea, estamos hablando de que era una multiplicidad de hechos y de abuso de poder. Y de abuso de poder. En el mismo Congreso se intentó someter una interpelación al señor Jan Alain Rodríguez y a la Procuraduría. Tampoco tuvo éxito. O sea, que estamos hablando que era un señor que gozaba de una protección y de una impunidad en sus actuaciones por encima de lo común. Ahora vemos también dentro del expediente vinculación su propia familia, sus hermanos, e inclusive se habla de que su esposa también recibió algunos beneficios por parte de la Procuraduría. Todo esto, de verdad que uno no termina desborda la capacidad asombrarse, porque tú dices, pero ¿qué fue? El expediente, ¿No había control ahí o qué pasa? El expediente está todavía en proceso de lectura y, o sea, probablemente no lo terminemos de leer ahora, y cada vez que tú pasas una página te llama cada vez más la atención. Wow. También quiero que aprovechemos la presencia de Joseph y, cambiando de tema, hablemos también de la aprobación esta semana en el Senado de la República, en medio de debates fuertísimos e interesantes en la comunidad jurídica sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. Es una ley ordinaria, es una ley orgánica, el alcance que puede tener, y para la lucha contra la corrupción, ¿cómo puede aportar una ley como esta que manda la Constitución del 2010, dicho sea de paso? Así es. Sí, la ley de extinción de dominio, a nuestro entender, es una ley de carácter orgánico, no solo porque puede afectar derechos fundamentales como el derecho a la propiedad. Fue aprobada como ordinaria. Fue sometida como ordinaria, pero la aprobación fue con más de las 2/3 partes, gracias a Dios. Sí. Eso por lo menos en materia, en fondo, garantiza que no va a haber... Eso como el resguardo, por en caso de que lleve... De que haya una impugnación en ese sentido. Por lo menos fue aprobada como una ley, como si hubiese sido una ley orgánica. Entonces, esta ley es un instrumento de persecución del delito. Aquí en el debate nacional lo enfocamos mucho a la corrupción, pero tiene su origen más en el delito transnacional del narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas y la corrupción administrativa, claro, que ya entra en el interés nacional de cada uno de los estados. Pero es un compromiso de más de 100 naciones, nace de una ley modelo de las Naciones Unidas que ha sido ampliamente discutida. Sobre las cuestiones de inconstitucionalidad, esta es una ley que fue ya discutida en Colombia, El Salvador, en Guatemala, México. Dicen algunos constitucionalistas que eso tan pronto llega al TCE, si es aprobado en la Cámara de Diputados así, será descuartizada. Sí, tal vez por el tema de que sea aprobada como una ley orgánica, pero ya de los otros aspectos habría que verlo, porque estos mismos discusiones ya se tuvieron en países con constituciones más garantistas que la nuestra, como Colombia, que tiene un tribunal constitucional que ha sido ejemplo y citado en muchas de las sentencias constitucionales nuestras. Y en Colombia fue una ley que se aprobó en 1990 y pico, y en base a esa ley fueron decomisados o se extinguió el dominio de los bienes de Pablo Escobar por delito de los 80. O sea que tuvo una aplicación
tuvo un efecto retrospectivo, que es lo que incluye la ley, no retroactivo. Okay. Ok. ¿Y cuál es el tema? De que no establece la ley una consecuencia nueva. Si yo adquiero un bien mediante actividades ilícitas, la consecuencia de esas actuaciones y de ese enriquecimiento ilícito, ya sea por corrupción o por narcotráfico o por cualquier otro delito, es primero la prisión, que es un aspecto penal, y segundo el decomiso del bien. Es una consecuencia que hoy en día sin ley ya se conoce la persona que comete el hecho. La ley lo que establece es una vía expedita para llegar a uno de esos aspectos, que es el aspecto patrimonial del decomiso. El ¿Y senador por qué Catrain- tanto tiempo? ¿Por qué esa discusión tan amplia? ¿Qué te cree que obedece precisamente el hecho de que esa ley durara tanto para Bueno, aprobarse? Yo te pudiera dar una opinión general Sí, claro, como... Claro, de claro. que uno interpreta Ujú. que viendo el compromiso que se tenían en gestiones pasadas con la poca transparencia y la lucha contra la corrupción, ese poco compromiso, tal vez no era conveniente mantener un instrumento así vigente. Yo Porque no es la entendería primera eso. vez que se aprueba, No. se había aprobado antes y se caía entonces en una de las cámaras. Exactamente. Entonces yo entiendo que ahora hay otro tipo de interés. Ahora se están configurando porque, como le dije, esto es una ley, una necesidad de la región. Porque el hecho de que aquí no haya una ley de extinción de dominio, cuando lo sacamos del tema de corrupción y nos vamos al narcotráfico, genera que aquí se haya aumentado, por ejemplo, el tráfico de drogas, Sí, claro que sí. que llega después a Europa, llega después a Estados Unidos. Reino Unido tiene una ley de extinción de dominio. Estados Unidos tiene articulados en su ley y mecanismos de extinción de dominio. Hay muchos que señalan que es una presión de organismos internacionales y de Estados Unidos y que son quienes han estado detrás. Es un compromiso llevado, que se acordó en más de 100 países de la región. Entonces cada quien está haciendo su parte. Entonces a República Dominicana le toca completar su parte de aprobar la ley. Ya aprobó la ley del lavado de activos, ya aprobó la ley de extinción está en proceso de aprobar la ley de extinción de dominio. Tiene que fortalecer aspectos en la ley de compras y contrataciones, que también son todas leyes parte de compromisos internacionales. En el caso de la ley de compras y contrataciones viene de aspectos de libre comercio, de libre competencia. Un proveedor internacional que vaya a competir en el mercado regional, en este caso en una obra de República Dominicana, no puede competir con una empresa que esté cometiendo actos ilícitos. Claro. Entonces es un tema de compromiso de región y por eso a veces entiendo una presión internacional, pero es que nos comprometimos a cooperar con el entorno y a cerrar las brechas del crimen organizado y de la maniobra ilícita. Entonces tenemos que cumplir con esos compromisos. Esa ley de compras y contrataciones sí tienen que modificarla rápido. Sí, Porque esa ley sí es sí. una retranca, Dios mío. Sí. Sí, no, Eso tiene su tema. y vemos en los casos la evidencia más contundente de que la ley necesita una modificación. Claro, Sí, pero claro, urgente. claro. Porque vemos todos los procesos de licitación incluso del gobierno, de la gestión actual del No, y con gobierno. temas sensibles como medicamentos, por ejemplo. Programa de medicamentos de alto costo. Oh, Dios mío. El grito al cielo, precisamente, Muriéndose los porque hay que pacientes. cumplir con esos requisitos y no es justo. Así es. Entonces la ley tiene que ser más dinámica, más celera. La ley el proyecto de ley es muy, muy innovador. Tiene un enfoque también muy positivo, que es el enfoque correcto. Que obviamente tiene que garantizar una transparencia y una libre competencia, pero ya es una ley con un enfoque de planificación social. Estamos hablando de que una ley que está orientada a garantizar el desarrollo de las comunidades, de los proveedores, de las pymes mujeres. O sea, tiene un enfoque distinto, más social. A participación ciudadana uno siempre quiere aprovecharlo Sí, cuando lo ¿verdad? tiene, porque es interesante No, escucharlos. y hablan sin problema. Ahí no Hablan hay, sin no hay problema, tema. Ni no que no hay- puedo hablar del gobierno porque tengo el gobierno No, detrás. no, no, aquí no hay eso- problema. Y los que están en el gobierno ya salieron de participación ciudadana. También. Sí, toman licencia, pueden volver porque Participación Ciudadana es una institución abierta siempre que se comprometan con los compromisos. Vimos el caso, por ejemplo, de Isidoro Santana, que fue ministro de Sí, Economía sí. y ahora es miembro del Consejo. Ya obviamente se le quitó esa imposibilidad porque es incompatible. ¿Cuántos años después que terminan del gobierno en que se deben esperar para volver? ¿O tan pronto terminan el gobierno? No, pueden tan pronto reincorporarse? porque la incompatibilidad es que yo no representaba una institución como Participación Ciudadana al mismo tiempo que estoy representando una actividad. Ah, ok. Ok. O sea, si yo lo corto, pues no tiene. Porque nosotros no recibimos fondos públicos y no tenemos vinculación de conflicto de intereses por esa vía. Sí. Es simplemente No, que, no no, le- que no se genere un choque mal de mensaje, interés, claro. un mal mensaje a la ¿No, sociedad. ¿No siente que le puede afectar que hayan miembros que luego pasen a ocupar posiciones en la esfera gubernamental?
Siempre lo han habido. Como te mencioné Isidoro, te puedo mencionar a Antonio Isaconde, que fue ministro de Economía. Te puedo mencionar a Ramón Tejada Holguín, que fue de la DIAPE en el gobierno de Danilo Medina. Te puedo mencionar ahora ya en esta gestión A Carlos. a Carlos Pimentel, A Samir Chami también. Samir Chami, que fue electo, fue coordinador, pero fue electo a la Junta Central Electoral, no fue al Estado. Pero aquí, o sea, lo que yo quiero saber es si esas preferencias que tienen, por la que luego se evidencia que van a contribuir con un gobierno, se dejan ver un poquito, medianamente o casi nada, mientras son parte de la institución. Yo lo enfoco de otra manera. Cuando son parte, o sea, las personas que somos parte de la institución, primero somos todos voluntariados. Entonces, una decisión de crecimiento profesional puede tomarla cualquier profesional cuando la vea, ¿verdad? Claro. Ahora bien, las líneas de acción, de trabajo, de participación ciudadana son muy claras y el compromiso de la persona con esa línea también se ve muy... O sea, se trabaja en base a una planificación estratégica y a un plan operativo, no a decisiones personales. Las decisiones allá, por ejemplo, no la tomaba Carlos Pimentel. Es decir que... las decisiones las toma el Consejo Nacional. El Consejo, o sea, que uno quita, por ejemplo, el número 5 y sigue actuando todo el conglomerado. La estructura se reorganiza inmediatamente con más de 400 voluntariados directos que nosotros tenemos. Voluntariados. No, es interesante que son voluntarios. Que no Sí, no, lo que pasa es que tú estás diciendo, porque anteriormente se decía, vamos a poner a alguien de participación ciudadana de la sociedad civil para callarlo. Vamos para el gobierno. Sí, pero que nosotros somos institucionales, no somos personales. Sí. Entonces, si tú mueves uno, pues entonces entra otro inmediatamente y sigue la misma línea de acción. Y siguen atacando. Entonces, también tienen que verlo porque los partidos políticos han tenido, y ha salido en estudios recientes, una baja en la credibilidad de cara a la sociedad. Sí, Entonces, cuando tienen que fortalecer esa credibilidad, buscan perfiles que le garanticen, que le aporten. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso de Carlos Pimentel, voy a poner un ejemplo muy claro, en el caso del Mirex, que también fue un coordinador de participación, eran instituciones que estaban muy comprometidas con acciones que eran muy cuestionadas por la sociedad. En el caso del Mirex, esa empleomanía, ese manejo, ese negocio clientelar que había ahí. Ese era el partido político aliado, se Joseph, hace rato debimos haber terminado, pero ya vamos a terminar ahora, pero me interesa una pregunta. El activismo político, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Lo repudian? ¿Debe aguantarse para mediados del próximo año? Pero tenemos PLD en política, PRM en política, ahorita sale País Posible también en política. No, y el gobierno y el gobierno le sumó un poco más a la apuesta porque incluyó una cadena nacional en su actividad. Y estamos hablando de que la ley establece que el inicio del periodo electoral es por lo menos finales de julio del 2023. 23, exacto. Ahora, tenemos la situación de que es algo que la ley sanciona, pero no hay un reglamento de aplicación, es lo que ha argumentado la Junta. Sí. Es un reglamento de una ley del 2018, una ley del 2019, un reglamento que debió aprobarse en el año próximo, 2018, antes de las elecciones del 2020. Sin embargo, hoy en el 2022, bueno, gracias a Dios se está discutiendo, pero hoy es que se está discutiendo, entonces eso llama también a cuestionamiento. Gracias a Dios ya terminó el plazo, el día 8, me parece, 9, terminó el plazo de consulta pública y ya la Junta debe proceder, recoger todas estas opiniones y emitir un reglamento con respuesta a toda esa... Bueno, Lady Blanco, yo creo que usted la conoce. Sí, claro. Lady Blanco es mi amiga y un activo importantísimo de la... Cuando vino aquí, creo que fue en febrero, ella nos dijo, ya estamos tarde para aprobar eso. En febrero, estamos en julio y todavía sigue. Pero ella hablaba de la modificación de la ley. Ahora lo que estamos hablando por lo menos es del reglamento, que es algo que depende de la institución de la Junta Central Electoral, porque ya la ley depende del Congreso y depende de la fuerza política y es más complicado. Pero también sacar un reglamento cuando se está hablando de modificar una ley no tiene mucho sentido. Pero ya las situaciones están comenzando a ocurrir, entonces si por cualquier razón que esperemos que no se promulgan y no se modifican las leyes, por lo menos tenemos el reglamento que se puedan aplicar las sanciones administrativas. Bueno, Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, estuvo con nosotros. Gracias por habernos acompañado y ustedes no se muevan, que todavía queda más contenido. Muchas gracias. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí.
encantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida a Greimer de Peña, quien aspira a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno aquí en el Distrito Nacional. Y con él vamos a hablar acerca de los planes que tiene de ganar esa posición, sobre todo en un momento en que en la política mucha gente no quiere responsabilidades. Entonces, bienvenido a Repaso y háblanos un poco acerca del proyecto que tiene de llegar a la presidencia del PRM en el distrito. Muchas gracias Masi, gracias por la invitación y a saludar a toda la teleaudiencia de ustedes. Bien, nosotros, como bien tú lo decías, hemos asumido una nueva responsabilidad. Cuando decimos una nueva responsabilidad es porque en esta nueva etapa de nuestra vida política hemos decidido aspirar a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. Una presidencia de la cual nosotros entendemos que debe de ser al unísono con lo que es las bases del partido, la dirigencia media y lo que nosotros hemos llamado esa conexión que necesita el partido con el gobierno. O sea, en ese sentido, una de nuestras propuestas es constituirnos en ese cordón umbilical que tenga esa canalización para que nuestro partido pueda seguir desarrollándose y que esas ayudas sociales, que esos programas que está desarrollando de manera exitosa el gobierno, sean con y para la gente del partido y a través de ello que llegue a la ciudadanía y a todo lo que es la República Dominicana, en especial en el Distrito Nacional. Aquí hay un tema de continuidad de Estado que la gente no entiende mucho. Muchas veces cuando hay cambio de gobierno, el otro entiende que inmediatamente el que estaba en el poder o el que estaba trabajando debe salir para que entren los compañeros. Eso no ha pasado Y el en Estado este cambió partido. hace muchísimo Lamentablemente el Estado cambió, exacto. Así es. O para buena suerte, porque hay muchos Así es. profesionales que lo prepara el Estado Claro, y y tiene que que sacarle luego tiene que provecho. sacarlo Claro. a la calle porque llegó otro partido. En este Así es. momento el PRM está pasando por esa situación. Muchos compañeritos de la base todavía no han podido entrar al gobierno. Eso le está generando una situación compleja al partido. ¿Cómo ustedes ven esto y qué tanto daño tal vez podría esto ocasionarle a las candidaturas como la tuya, por ejemplo? Sin duda de que el Estado ha ido avanzando, ha ido creciendo y ha ido cambiando a su vez. Eso implica que lo que tradicionalmente se veía de la planadora, como decían cuando uno escuchaba, llegó un gobierno nuevo y pasó la planadora, sí. se fue todo de golpe y porrazo. Chapeo. Un chapeo bajito. No, y en eso los compañeros están siendo sensatos. Cuando digo están siendo sensatos, aquellos que no han tenido la oportunidad todavía de insertarse dentro de lo que es la estructura del Estado, se han dado cuenta que tenemos que ir por etapas, desde el punto de vista para poder organizar la casa, como así le hemos llamado, para luego posteriormente irlo colocándose. Que cabe destacar que más del 85% de lo que es la dirigencia del partido, en todas sus estructuras, ya está dentro del tren gubernamental. Pero y entonces esa criteria, el criterio que hay en la Mira, calle. hay algo que lamentablemente, y lo que estamos en política tenemos que estar claros en ese sentido, no hay cama para tanta No, gente. claro, en el Estado. Nosotros quisiéramos... No hay que el Estado no un botín para Exacto. estar- Exactamente, para tenerlo de esa nosotros manera. quisiéramos que lo que son del partido, lo que no son, lo que llegan, tengan la oportunidad de desarrollarse desde el Estado. Pero es una realidad que está ahí y los compañeros la han empezado a entender en ese sentido. Y lo que estamos apostando más es el buen resultado de nosotros como partido para poder continuar en el gobierno. Greimer, Eso es lo más importante. En la base se siente como que hay una división en el PRM. Los popis están abajo, que son los que se están quejando. Los popis están arriba, Pero arriba. dirigiendo el partido. Los guaguaguá se han estado quejando. De hecho, dirigentes importantes han tomado esa narrativa, como el caso de Guido Gómez Mazara, que sabemos que no es un loquito viejo, una persona con claro, su cabeza mi amigo, muy bien Guido amueblada. Orlando Gómez Mazara. De llegar en el distrito, ¿cómo tú vas a trabajar con eso, sabiendo que hay barrios y donde hay una dinámica social? Porque es la antigua base PRD, Sí. que claro, sabemos cómo son esos La muchachos. revolucionaria. Ah. Claro. Mira, dentro de nuestra propuesta está lo que es la integración y por eso nosotros hemos decidido que sea de manera horizontal, donde todos y cada uno de los dirigentes, del más encumbrado hasta más humilde de una zona, un sector,
pueda tener participación y pueda desarrollar lo que nosotros hemos llamado sus ideas políticas dentro de lo que es el partido. Y en ese sentido, nosotros, ya sea Guaguaguá, ya sea Popo y Guá, como se pueda catalogar, nosotros vamos a trabajar con ellos, para ellos, porque algo tan importante, y el tiempo lo ha ido demostrando, y lo que tenemos ya experiencia de trabajo, de vida social, cuando tú participas en los procesos, tú te haces parte de ellos, y eso que hace te empodera y te motiva que tú puedas desarrollarlo mucho mejor. O sea que la integración es fundamental, no importa el estamento, clase social, a lo cual pertenezca. Tanto Guido Gómez como Rafael Alburquerque, otro de los Ramón pilares, Alburquerque. Ramón, han estado hablando o llamando a que no se trabaje el tema del consenso a nivel de las elecciones, como se hizo ya en la cúpula de arriba, que es lo que ha traído más división, sobre todo entre mucho ellos. disgusto, claro. ¿Tú crees que eso pueda pasar ya hacia los demás? El partido ya se abocó en su primera etapa a un consenso. Las autoridades nacionales, en el más alto nivel, fueron mediante un consenso y una convención de delegados, donde era un proceso muy particular, y eso es lo que se está buscando, y es lo que, bueno, cuando fuimos a la juramentación en el Palacio de los Deportes, una de las palabras del presidente es que nos pusiéramos de acuerdo. Sí. Nosotros, en nuestro caso particular, no estamos en desacuerdo, y si tiene que haber un consenso, no seremos retranca ni mucho menos. Ahora el consenso tiene que ser con todas las partes. Claro. No se puede ser consenso de un solo lado, de lo contrario no se llama. En Eso ese sentido ya nosotros nos hemos preparado. Si es a través de un consenso, es un proceso de convención de delegados, estamos preparados y convencidos de que seremos el próximo presidente del partido. Uno de los aspirantes es funcionario público. Sí, claro. ¿Qué tan difícil es competir internamente con un funcionario? Mira, Ay, nosotros como partido hemos dado mucha muestra de madurez. Lo puedo hablar en mi caso particular. Sí, claro. Sabes que cuando tú ostentas una posición de gobierno, un cargo, tú tienes un lapicero, como nosotros decimos, para nombrar mucha gente. Es más Yo sé, fácil, yo es más sé. fácil. Tiene un lapicero para nombrar gente. Pero aquí en la capital se está dando una muestra de sensatez y de madurez política. Cabe destacar que nosotros por 3 periodos consecutivos fuimos presidente del partido en la juventud y tenemos vasta experiencia, y el que no nos vio desarrollar conjuntamente con nosotros ha visto nuestro desenvolvimiento político. Eso crea compromiso, eso da un resultado desde el punto de vista de lo que fue nuestra gestión. Y en ese sentido no ha sido tan difícil que, aunque estén nombrados en una institución, si tienen calidad de delegado para votar, lo dicen a sí mismos: yo tengo un compromiso porque es de mi generación, crecí con él conjuntamente, y gracias a Dios hasta ahora no ha habido represión en ese sentido. Pero Pero sí, Espero que no lo haya. Pero hay una madurez política realmente Sí, claro, en claro. el Hay PRM. apertura también. Hay que decirlo, y eso se evidencia, independientemente de lo que uno, más allá de lo que se quiera decir, se ve que hay una madurez política y la gente está más atento a las ideas, a quienes puedan desarrollar un buen papel y no tanto el funcionario como tal. Claro, esa vieja práctica ya la hemos puesto de lado. otra cosa, ¿cómo siente en un momento que hay tantas necesidades y tantos retos sociales? Sin embargo, vemos que hay una especie de, en algunos estamentos, una degradación del debate político. O sea, ahorita hablábamos en tono de chercha, ¿verdad? Pero con mucha seriedad de Popi y Guaguaguá. Sí. Pero lamentablemente el debate político se ha reducido a frases y a consignas. Sí. Qué bueno que tú mencionas eso, porque dentro de nuestra propuesta está lo que es la escuela de formación de cuadros políticos de nuestras generaciones. ¿Me explico? Que se perdió eso. Sí, no, existía, se eso. perdió. Ahora mismo no existe. Sí. Ahora mismo no existe. Por lo menos en el Distrito Nacional no se lleva a cabo. La política ha cambiado mucho. El tema de las redes sociales, de todo lo que es esta cibernauta. Todo se quiere reducir a TikTok e Instagram. Exactamente. Y las personas también tienen más capacidad de información. También las informaciones llegan distorsionadas. En ese sentido, nosotros entendemos que nuestra nueva generación, quienes van a ser nuestros relevos, deben de formarse políticamente a través de la escuela de cuadros políticos que los cuales nosotros estamos impulsando. ¿Para qué? Para que esos jóvenes que nos van en un momento dado nos van a sustituir a nosotros, puedan tener la capacidad de ideas, de debatir ideas, que puedan tener un debate sostenido sobre planteamientos políticos, sobre situaciones propias que sucedan en la República Dominicana a nivel internacional. Eso existía antes. Nosotros tuvimos la oportunidad
y el partido nos formó en ese sentido. Y ya desde ya nosotros hemos dado paso con instituciones públicas y con instituciones privadas para que desde que tengamos la oportunidad de ser presidente del partido, poner en ejecución eso. Porque es algo que se está necesitando y es algo vital y fundamental para lo que es, primero, la sostenibilidad de los partidos políticos, porque así de esa manera tú mantienes la credibilidad, que la gente cree en los partidos políticos, pero con una nueva manera de hacer política, con una nueva visión, con una formación, con criterios, y que no solamente se reduzca a frases, que se reduzca a seudónimos, calificaciones de una u otra persona. Ahora el que más like tiene o el que más personas tiene en sus redes sociales, el que quiere ser político. Ahora si tú tienes más de 5.000 personas que te siguen, ya tú entiendes que tú tienes las condiciones necesarias para tú ser un buen político. E incluso aspirar a ser legislador de este país. Oye, estamos mal. Claro. Pero eso es necesario, la formación es necesario. Anteriormente, por ejemplo, el PRD lo tenía una escuela de formación. Claro, el PLD nosotros tenía tuvimos la una escuela de oportunidad formación. cuando tuvimos pero en la juventud. eso se perdió, no hay forma. Así, y es cualquiera hoy día está en la política. Ya hay que tener 2 pesos. Es así. Y ya, sin saber de dónde salió. Por ejemplo, en los barrios, en los locales zonales, otra de nuestras propuestas es recuperar esos locales zonales. Lamentablemente, nosotros tenemos locales zonales donde no hay condiciones para poder desarrollar una reunión. A veces no tenemos ni la silla suficiente para convocar una reunión. Pero ¿cómo va a ser? ¿Un partido en el gobierno? Ha habido un poquito de descuido en ese sentido, y son cosas que hay que decirlas porque son necesarias. Y los locales son como los templos para los evangélicos, guardando la distancia entre lo que es la parte religiosa y la parte política. Guardando la distancia, pero al templo donde van a congregarse, y los locales donde debemos de ir los políticos a poder desarrollar actividades, desarrollar reuniones. En esos barrios, esos locales zonales, tú lo puedes tener perfectamente dando charlas juveniles, charlas de prevención de embarazo, adolescentes. De recaudación también para el propio partido. Oye, un sinnúmero de actividades donde tú puedes, ¿por qué no? A través de cualquier institución del Estado, cualquier ONG, cualquier institución privada, porque usted no puede tener ahí un par de computadoras y de tarde darle formación en informática a los jóvenes de un sector. Todos esos son planes y proyectos que lo podemos llevar a cabo sin mucho costo y con la voluntad. Solamente requieren voluntad. Se nos termina el tiempo y quiero hacer, lamentable, de mi lado, la última pregunta. Mucha gente, sobre todo la juventud, hablaba Max hace un momento, que tienen algunos seguidores, ya aspiran a puestos y que bueno. Sin embargo, vemos que los partidos políticos, independientemente de la trayectoria, del historial, del perfil del candidato, últimamente quien lleva la candidatura es quien puede costearla. ¿Cómo se va a enfrentar eso de cara al futuro en una parte tan demandada como es el Distrito Nacional? Eso es algo de la cual incluso he escuchado y se ha dado los pasos en ese sentido, para legislar en ese sentido, que no necesariamente el que tenga más dinero es el que puede ocupar un puesto político, que pueda salir ganancioso por dádiva, por un sinnúmero de aspectos que se llevan a cabo allí. Y reitero lo que es el criterio de la formación política. Eso debe de primar. El liderazgo no debe ser económico, el liderazgo no debe ser monetario, el liderazgo debe ser social, de entrega, de pasión, de trayectoria política, que se ha ido perdiendo y se han ido imponiendo personas que quizás no tienen esas condiciones, que llegan a los puestos públicos, a los puestos selectivos. Y después no leen los proyectos que llegan al Congreso. Y yo siempre digo, si dejamos que eso siga sucediendo, caeremos en lo que tú mencionabas de inicio, ese deterioro de la clase política que le ha hecho tanto daño. Y lo que tenemos vocación política, lo que tenemos, que entendemos que de la política se va a servir, que con la política se pueden lograr muchas cosas, debemos de poner un stop y salir al frente a eso. Sí, porque mucha gente quiere hacer política, pero dice, yo no tengo cuarto. No hay forma de tú se nos termina el tiempo. trabajar una candidatura. Debe ser un debate de ideas y de propuestas. Y eso es lo que nosotros abogamos. Gracias por haber estado. A ustedes las gracias, muchas gracias, de verdad encantadísimo de estar con ustedes. Éxito. Espero volver pronto. Claro que Ojalá sí. que así sea. Vengo a entrenar aquí, después de la juramentación, paso por aquí. Ahí está, el compromiso. El compromiso está hecho. Gracias. Y ustedes no se muevan, que todavía queda más contenido.
Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Gracias, Israel, aquí comentando en nuestra sección internacional del Repaso. Israel y Marci, esta fue una semana marcada por protesta, pero también con hechos conmemorativos en toda la comunidad internacional. Quiero primero hacer referencia que el pasado jueves 14 de julio se conmemoraron 233 años de la Revolución Francesa, un proceso político, económico y social que trascendió en toda la humanidad y que marcó un punto de inflexión en la defensa de los derechos del ciudadano y del hombre, que se convirtieron posteriormente en unos antecedentes de respeto a los derechos humanos. Así que Francia estuvo en esta semana celebrando la toma de la Bastida, con lo cual se inicia la Revolución Francesa de 1789. También en esta semana se recordó un político dominicano y lo mencionamos porque tuvo también trascendencia a nivel internacional. Me refiero a Joaquín Balaguer, 20 años. ¿Y qué día escogió para morir? Justamente el día de la Revolución Francesa. Fue un político que puso en práctica y lo enseñó que el poder no se entrega, no se delega ni se cede. El poder se arrebata, se conquista y se mantiene. Joaquín Balaguer. Bien, pasando a otros temas que quiero señalar, y me refería a las protestas, justamente en Sri Lanka, allá en Asia, el continente asiático, hacia el sur de la India, en el subcontinente indio, se encuentra Sri Lanka, con una población de 22 millones. Durante la pandemia, el presidente de Sri Lanka pues tomó medidas muy fuertes que fueron reduciendo la capacidad de adquisición de la población. Sri Lanka fue colonia británica y pertenece a ese grupo de estados de la Mancomunidad Británica con una clase media bien fuerte, que es la que ha estado sufriendo en estos momentos. Esa protesta se deben a eso, a la deuda externa, al alto costo de los productos básicos de alimentos en la familia y a un compromiso internacional que en medio de la pandemia hicieron con China. Algo curioso porque China, en ventajas y siempre pensando de manera estratégica y disciplinada sobre su famosa ruta de la seda, pensó que ayudando a Sri Lanka en realizar un puerto que conectara fácilmente, le sirviera como de punto básico para reabastecer hacia el sur de Sri Lanka. Entonces le hizo la propuesta al gobierno de Sri Lanka, que por cierto, un gobierno dirigido toda una dinastía familiar. Su hermano, que fue también presidente, los familiares ubicados, lo que pasa aquí en América Latina. Entonces, no tenía recursos porque durante la pandemia las limitaciones fueron tan fuertes a la importación que ellos dijeron no tenemos recursos. Y China le dijo, yo le presto el dinero, le presto. Como han hecho en América Latina durante la pandemia, mientras Estados Unidos estaba que sí, que no, que la mascarilla, que vamos a buscar la vacuna, ya China estaba en toda América Latina vendiendo mascarilla y al poco tiempo vacuna. Entonces, esa deuda
pues ya pasada la pandemia y ahora todo lo que ha venido que se suma al proceso post-pandemia, más crisis alimentaria, porque muchos productos no pueden salir de Ucrania, de Rusia, que son exportadores principales del trigo, pues la crisis se aumenta, la escasez. Entonces la población le dio un plazo al presidente para que saliera y dimitiera, y efectivamente lo hizo, y el jueves pasado al amanecer ya había dimitido. Entonces la población interinamente nombraron un primer ministro, amigo de él también, que él mismo había recomendado para que asumiera la presidencia, y ahora ha estado en un caos esa población, sin poder cumplir tampoco con China, que ahora le está haciendo presión para cobrar parte de ese dinero. Vamos a ver cómo continúa ese tema durante toda esta semana que entra. Vamos a darle seguimiento a eso. ¿Qué podemos decir de la guerra de Ucrania y de Rusia? ¿Qué avance tenemos? Lo mismo. Pero algo positivo se ha logrado. Se logró un diálogo entre representantes de distintos países de Rusia y de Ucrania. Ambas delegaciones se reunieron en Turquía con el apoyo de las Naciones Unidas. Se acordó un canal naval para que pudieran salir los barcos, sobre todo cargados de trigo y de alimento. Algo positivo dentro de este proceso de negociación que permitirá no solamente que ellos puedan exportar y vender sus productos, sino también que el impacto en la cadena alimenticia alrededor de la comunidad internacional será menos, porque aquellos estados, como nosotros también, que importamos trigo y todo esto, pues se va a reducir esa escasez que hay sobre ese producto. Pero los misiles han continuado de Rusia hacia Ucrania, ese tema sigue. Por lo cual muchas veces nos vemos analizando y pensando de que este conflicto armado puede durar quizás como un año. Esperamos que no, porque lo lamentable de todo esto son las pérdidas humanas de vida que se pierden en un conflicto como este. Entonces el hombre, ya pensando en una frase general, es que el hombre debe evitar la guerra, porque si no la guerra va a eliminar la humanidad, y eso no queremos. Así que ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. Pasando ya a la parte política, y te comentaba a Israel y Marcy, que le comentaba hace un momentito, el tema de la visita de Biden en esta semana a Medio Oriente. ¿Qué representa esta visita de Biden? Es una visita de las anteriores que han realizado siempre, todos los presidentes de Estados Unidos han visitado Israel. Israel es el amigo solidario de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero hay un tema que preocupa mucho para los israelitas, y ese tema de seguridad, las constantes amenazas de Irán por la producción de uranio. Recordarás que durante el gobierno de Barack Obama se logró firmar un acuerdo con Irán y otros países de la región para que Irán redujera su producción de armas nucleares y de uranio. ¿Qué era la preocupación de Israel? Al retirar Donald Trump ese tratado y dejarlo sin efecto, pues vino la preocupación ante una amenaza latente que está ahí. Israel tiene que cuidarse de sus vecinos. Recordemos que con Siria lo que tienes es una línea de cese al fuego, o sea, no hay acuerdo de frontera, hay un tema pendiente desde la guerra de Yom Kippur que está ahí latente. Entonces, Biden prometió apoyo a Israel, seguridad, pero también llamó la atención a que ya es tiempo de que deben existir dos estados, Palestina e Israel. Sin embargo, reconoció que esto es un proceso de negociación. Es cierto, así lo entendió Barack Obama. Es un proceso de negociación, hay muchos temas que negociar para crear el Estado de Israel, de Palestina, perdón. Ya se han hecho muchas propuestas, no desde ahora. Yo recuerdo desde el 2003
la propuesta de los acuerdos de Ginebra, que se planteó la posibilidad de dividir lo que es la ciudad de Jerusalén en Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental, y que lo que es el casco histórico al cual tienen derecho los cristianos, los de judaísmo e islámico también, porque esa es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas, esa parte quedara como patrimonio de la humanidad. Pero las cosas han cambiado, la hoja de ruta que se marcó en un tiempo ya ha variado. Ahora se requieren nuevas negociaciones, un proceso de nuevo y largo. Pero en algún momento se tendrá que dar la creación de dos estados, Palestina e Israel. Bien, hablando de visitas oficiales, Andrés Manuel López Obrador visitó México. Israel Marzi, ustedes recordarán que el presidente de México no asistió a la 9ª Conferencia de las Américas que tuvo lugar en Los Ángeles, California. ¿Por qué? Porque él se identificó con los países que no fueron invitados, llámese Nicaragua, llámese Venezuela, que por el tema de la falta de democracia no pudieron asistir y las situaciones que tienen de violaciones a los derechos humanos. Entonces el presidente de México se solidarizó con ellos y dijo, si ellos no van, nosotros no vamos. Y mandó una delegación. Creemos que realmente de parte del presidente de México quizá hubo una falta, y es que debió también darle preferencia a los intereses nacionales, en el sentido de que México es el país con más migrantes mexicanos en el territorio de Estados Unidos. O sea, la población de mexicanos supera cualquier población extranjera que hay en Estados Unidos, sobre todo de latinos, están por encima del resto de los países latinos. Entonces, debió estar presente para que en aquella declaración donde se hizo tanto hincapié en el problema migratorio que incumbe a México y los países de Centroamérica, se pudiera llegar a un acuerdo. Pero él dijo que como ya estaba pautada esa entrevista con el presidente Biden, iban a tratar el problema. Lo cierto es que el presidente Biden, en el marco de esta reunión, le llamó la atención, le recordó eso, se lo recordó oportunamente. Entonces, ¿qué trató esta reunión? Temas migratorios, efectivamente, algunos temas comerciales, pero sobre todo el problema migratorio. Señores, porque México es el estado donde llegan esos migrantes que vienen de Centroamérica, que cruzan fronteras por Guatemala y van subiendo con la esperanza de poder cruzar la frontera México-estadounidense. Allí sabemos que pasa no solamente trata humana, allí pasa narcotráfico, allí pasa de todo. Entonces, el presidente de Estados Unidos exigió un poquito más de responsabilidad al gobierno mexicano, que tome más en cuenta, más medidas para contrarrestar esto, que haciendo el compromiso de que también de parte de los Estados Unidos, desde su territorio, también harán lo mismo, de tomar todas las medidas necesarias para evitar eso. Recordemos también, Israel y Marzi, que hace un par de semanas en San Antonio, Texas, un camión con 53 personas que iban de forma ilegal a Estados Unidos fallecieron trágicamente. Esto es lamentable y esto es lo que queremos evitar. La migración puede darse, pero hay que garantizar los derechos humanos de las personas, de esas personas que se trasladan en busca de un mejor nivel de vida. Ese es el objetivo central, de que se pueda llegar a un acuerdo tanto con México como los países centroamericanos, que son los que están más cerca y que ahora mismo representan vulnerabilidad, porque esas caravanas de migrantes todos quieren llegar al sueño americano. Ya para finalizar, queremos desear los mejores augurios a esa 11ª reunión de ministros y ministras de Medio Ambiente y Cambio Climático que se reunirán de Iberoamérica, que se reunirán en la ciudad de Santo Domingo para debatir todos los temas que tienen que ver con cambio climático. Sabemos que para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
naturales. Es un momento un poquito convulso. Ustedes saben que hay un nuevo ministro designado, Seara Hatton, pero que acaban de pasar por un proceso trágico tras el fallecimiento de Orlando Jorge Mera, que como todos recordarán lamentablemente, y ha costado un poco que el ministerio vuelva a tomar el cauce del río, como decimos. Así que en medio de todo esto deseamos los mejores éxitos, que los documentos suscritos sean beneficiosos para todos los países iberoamericanos que estarán participando. Muchísimas gracias y continuamos con más en El Repaso. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Gracias por continuar con El Repaso y hay que decir adiós. Sí, verdad, porque hoy fueron... Como que hemos rendido muy bueno, demasiado. hoy rendimos mucho. Hoy se habló mucho, hay muchos temas importantes. Sí. Ahora hay temas que van a continuar siendo noticias para la próxima semana. Exactamente, el tema de la ley de extinción de dominio seguirá se obligatoriamente mantiene el porque ese debate jurídico obligatoriamente se mantiene. Sí. Y aquí yo tengo anotado también otro tema que va a seguir siendo es el tema de las barcazas. Ah, sí. La contaminación que se está La generando. contaminación que se está generando en el Sí. río Sama. Esta semana hubo un planteamiento muy valiente de un grupo de ambientalistas que le piden al Ministerio de Medio Ambiente que ejerza su rol y que desaloje esas barcazas de ahí, porque las enfermedades que se están propagando, generando con esas vibraciones que tienen 30 años, eso no es injustificable. Bueno, hay un nuevo ministro de Medio Ambiente. Vamos Dicen a ver que cobita nueva, que va se re estrene bueno, con eso, que ¿verdad? se estrene con eso. De hecho, ya se estrenó con la destitución de un viceministro del Ministerio de Medio Ambiente. Pero es un tema que no vamos a hablar porque ya se nos acabó el tiempo. Tú sabes mucho. Hasta la próxima. Bye, bye, señores.